Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas en el municipio. Un placer volvernos a encontrar en este espacio que hemos concertado con el programa o con más bien la posibilidad que nos abre Territorio Urbano con la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera. Mi nombre es Giovanni Jaramillo y oficio como una suerte, no sé si moderador, entrevistador, charlatán, pero bueno, estamos acá y es lo importante. Quiero presentar con mucho gusto a nuestro invitado, Marlon Guzmán. Él es una persona que lleva muchos años dedicándose al mundo del cómic. Es un gran ilustrador, es un artista gráfico. Y bueno, Marlon, bienvenido. Muchísimas gracias, profe. Igualmente un saludo para todos los que se conectan a esta hora a este espacio cultural que tanta falta nos hace en estos momentos para llevar a cabo la parcialmente mantener la pandemia a raya. Es uno de los espacios que más nos han dicho que les ha ayudado para contrarrestar esta cuarentena. Un espacio muy importante además porque nos ayuda a llevar la cultura a cada uno de los hogares. No, y algo fundamental, y es que se abren, digamos, este tipo de espacios de una manera virtual y se pueden abordar otros temas que de alguna u otra forma no habrían sido tan fáciles como de abordar, ¿no? Como que las lejanías se acercan y eso es- Totalmente. está buenísimo. Tercer programa, el primero hablamos de rock, el segundo estuvimos conversando sobre rap, hip hop, todo este mundo que es una perla que brilla y está por descubrir. Y ahora aterrizamos sobre el mundo del cómic, un mundo que Ujú. muchas veces es como que está escondido, ¿no? Como que está Exactamente. lleno de mitos. Cuéntanos cómo llegaste al cómic o cómo te convertiste en el ilustrador que eres. Bueno, eso yo creo que comienza desde las épocas de colegio. Pues en primera yo estudié en un colegio de monjas, entonces siempre fui como una víctima de esa satanización de que lo que viene de afuera es malo y lo que viene de acá es bueno. Y entonces para muchos recordarán la época en que estaba en boga el anime y el manga, especialmente por animes como Ranma y medio, Dragon Ball Z, y entonces era el controvertido, es que eso es malo, eso es satánico, eso no se debe ver. Yo crecí como en una parte en que eso era reprimido y yo lo veía más como, más que como represión, era como la libertad de poder dibujar algo que a uno le gustaba. Y desde ahí siempre tuve esa necesidad de ir plasmando en una obra gráfica lo que a mí me gustaba. Entonces siempre lo vi como un concepto más que de represión, como nos lo hacían ver en esa época, como de libertad, de poder hacer cosas que realmente no existen en el mundo real, pero podemos llegar a plasmarlas por medio de las artes gráficas. Claro, bueno, y también era una excusa fenomenal, maravillosa para hacer un cómic sobre las monjas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ese estilo Hubiera de sido vida. de lujo hacerlo. No, por favor, ese estilo de vida tan particular que llevan, ¿no? Las congregaciones religiosas, ¿no? Bien sea judías, musulmanes, católicas, porque tienen unas lógicas muy particulares. Yo también estudié Exacto. en un colegio de monjas y todo eso que era foráneo, es cierto, nos lo mostraban de una manera, sí, Total. satánica. Esa es la palabra que usaste. Exactamente. Bueno, ¿y tenías amigos con los que compartías esta pasión o fue algo que comenzaste a elaborar solo? Pues realmente en mi periodo como bachiller, generalmente yo era el que, pues digámoslo, no suena una palabra muy fea, yo era el utilizado por el colegio para mostrar la forma en que se dibujaba dentro del colegio. Entonces, cuando hacían las famosas semanas culturales, usaban mi obra para exponerla ante otros colegios y pues hacer quedar bien el colegio, aunque era yo era el que dibujaba y era como que, ah, miren, así dibujan en el colegio, pero no porque dibujaran así, sino porque yo pues tenía ese estilo y esa gráfica del dibujo. Y mis amigos pues en cierta forma sí eran muy atraídos por esa forma de arte gráfico, pero realmente yo era el único que dibujaba, aunque a ellos les gustaba mucho y ese apoyo siempre me sirvió para seguir constantemente en este mundo del dibujo. Ok, hay algo muy particular en el cómic y aparte particular, pues es sumamente importante y es que está muy adherido a la historia, a la consolidación Exactamente. de una historia. Yo cuando era chico, pues claro, también me gustaba dibujar, siempre he sido muy mediocre con el tema de dibujar, pintar, porque me parece una cosa, una habilidad tremenda, la verdad, y nunca logré dominarla, ¿no?
Pero yo tenía, me acuerdo, un amigo que le gustaba un montón crear personajes y ponerlos en determinadas circunstancias, no siempre inspirado por Batman, puntualmente. Exacto. Y pegamos muy buena onda él y yo porque pues a mí siempre me han gustado el mundo de la literatura, las historias, los relatos. ¿En qué momento creas tu primer personaje y comienzas a dotarlo de una personalidad específica dentro de un contexto específico y una atmósfera puntual? Bueno, mi primer personaje propio recuerdo que fue a causa de una serie que daban, creo que todavía la están dando, en History Channel, que era Alienígenas Ancestrales. Total, Entonces siempre claro. me llamó la atención ese tema de, pues últimamente lo están explotando ya demasiado, ya todo lo hacen los extraterrestres y como que la humanidad pasa a un segundo plano, lo que no me parece. Pero en un inicio siempre me llamó la atención ese concepto de el Dios creador extraterrestre que viene a la Tierra a crear a la humanidad. Entonces yo en mi primer trabajo traté de explicar que los extraterrestres habían venido a la Tierra e inventado una historia en que habían enseñado pues la civilización a los egipcios, que esos extraterrestres tenían una forma, digamos, de dios egipcio que ellos después representaron dentro de su propia cultura. Inclusive creo que por acá lo debo tener. Este fue mi primer personaje. A ver si los enfocamos bien. A ver, perfecto. Sí, es como una suerte de faraón, robot faraón. Exactamente. Entonces la concepción era esa, los faraones y la cultura egipcia era una representación de algo que ellos habían visto en la antigüedad y que querían mostrar de nuevo en su cultura. Esa fue como la primera idea que tuve respecto a mi primer cómic. ¿Y cómo se llamaba el personaje? El personaje se llamaba, no tiene un nombre específico porque los faraones, según ellos, no tenían una forma de expresarlo, o sea, era como que era un dios tan grande y era tan omnipotente y tan poderoso que era indigno nombrarlo. Entonces, en ese momento no se me va a ocurrir un nombre, yo había puesto ese concepto para después ponerle un nombre. Jamás le puse nombre, pues porque me gustó ese concepto de que el protagonista principal no tuviera un nombre, el dios principal. Más o menos como lo que hacen en Marvel con el dios creador de todo. No tiene un nombre como tal, pero sabemos que existe en algún momento, será revelado, pero hasta el momento no lo sabemos. Ok, bueno, ¿y todo esto comenzaste a elaborarlo a partir de inspiración en Marvel o en qué otra compañía o qué otro ilustrador? Muchísimo. Trato de inspirarme en muchas cosas, así como de pronto, digamos, volviendo a Marvel, como decía Stan Lee en una entrevista, que él se inspiraba en lo que viera, también trato de inspirarme en lo que veo. Entonces, una canción que me guste puede llevarse a un cómic, una historia que me guste de una novela, de un libro, especialmente de misterio o de terror, puedo llevarlo a un cómic. El último que hice el año pasado en el marco de un plan de estímulos fue basándome en la cultura muisca y enfocándole directamente en lo que es la sabana de Bogotá. Fue como una adaptación de mi primer cómic, en este sentido de los dioses antiguos que venían, pero ya tomándolos no como desde el punto de vista egipcio, sino como tal directamente de algo centrado aquí en lo que es Funza, Mosquera, Cota, Chía, lo que es la sabana. ¿Qué pasaría si esas historias que vemos en otros países ocurrieran directamente aquí en nuestro suelo colombiano y suelo muisca? Entonces eso fue como lo último que hice. Ok, ¿cómo fue ese proceso de investigación para crear esos personajes muiscas? Pues bastante dispendioso, porque es cuestión de no solo de, pues sí, eso aporta y aporta en el sentido de el libro aporta, pero también es muy importante en este caso, por ejemplo, ir al resguardo indígena de Cota y preguntarle a los indígenas de verdad, mire, yo estoy dibujando esto, yo quiero saber si esto está bien hecho, esto está bien dicho, hay algún error, porque la idea no es tomarnos como la licencia de yo voy a hacer esto y si cometo un error, pues lo disculpo. No, uno tiene que tener un respeto a la hora de hacer su obra y especialmente a la hora de consultarse a las personas que realmente saben del tema. Es siempre la consulta y el previo antes de llegar a la ilustración es muy importante. Ok, bueno, y cuéntanos en qué consiste esa historia que creaste ahí en esa ocasión. Bueno, en pocas palabras es una cuestión, traté de hacerla muy compleja para ir desgranándola a medida que avanzara el cómic. El cómic comienza con una desaparición de una chica. El padre de la chica es un policía que empieza a hacer preguntas, a indagar qué pasó con ella, porque ella desaparece en una investigación arqueológica aquí en la sabana de Bogotá, en la sabana de Cundinamarca.
Y al estar preguntas, él se empieza a meter en cosas que no se debía meter, lo botan de la policía, investiga por parte de detectives privados y llega a la conclusión de que la hija desapareció en una investigación arqueológica porque aquí en la sabana encontró algo que sobrepasa el conocimiento directamente de las personas, algo que es demasiado increíble para que la gente lo pueda entender. Entonces ella, al encontrar eso, fue perseguida por, digamos, organizaciones secretas y todo esto que está tan en boga y más que vemos en lo de la pandemia, conspiraciones, lo que usted siempre habrá visto por ahí en los videos de Dross, que son como tan conocidos. Entonces ella es víctima de esta conspiración y el papá busca la forma de encontrar, de resolver qué fue lo que encontró mi hija, por qué al encontrar esto desaparece y qué es lo que representa esto en el momento de haberlo encontrado. Entonces ese fue como el principio de la historia. Ok. Inclusive debo tener un ejemplar por acá. Se Ah, los sale. muestro. Buenísimo. Me, me enfoco. Ahí va. A ver, vemos. Está el heredero de Bachué. Bachu. Bueno, ¿y en dónde podemos conseguir un ejemplar o en dónde, cómo fue el proceso de edición y todo esto? Bueno, el proceso fue bastante complejo porque en el sentido de ser un proyecto apoyado por el plan de estímulos, no tuve como tal una salida, no llamémosla comercial porque en sí no tiene ningún valor, pero no tuve ninguna salida en el sentido de que pudiera mostrarlo al público y que el mismo público viera el resultado de esa obra. Entonces muchos de ellos los tengo pues aquí en la casa como tal, algunos se pudieron entregar a amigos, a vecinos, a familiares, a personas de punto del medio, pero como tal no un lanzamiento que pudiera generar un impacto en la población y que pudieran decir, oiga, yo recibí un número y que me gustó, quisiera ver otros, que era en principio lo que sí buscaba hacer, comenzar con esa semillita y después serializar lo que ya se había hecho previamente para que al mostrar a la gente interés se pudiera continuar con la historia. Ok, sí, es que resulta también algo muy, muy complicado porque me imagino yo, ¿no? Desde el punto de vista literario, tú escribes una historia o tienes la historia, entonces armas la historia que nos acabas de contar. Una Ujú. persona en la sabana de Occidente encuentra algo parecido a una huaca, pero es una huaca que tiene mucho conocimiento ancestral y cae el FBI y Exacto. bloquea todo eso. Y después el padre comienza la investigación. Desde el punto de vista literario, el proceso editorial, pues aterriza, digamos, sobre preceptos gramaticales, sintácticos, ortográficos. Te quería Ujú. preguntar en ese proceso editorial, pero en las ilustraciones, si existe y cómo se maneja las personas que editan libros de cómic, cómo editan los dibujos, porque me parece que tiene que pasar por Bueno, ese. ahí tendríamos que entrar a hablar de parte editor como tal y editor de la persona que busca, digamos, las fallas en el dibujo para poder hacer unas correcciones antes de hacer la publicación. Y hablamos del editor que recibe la imagen tal cual como se la entrega y él la acomoda a la exigencia que el escritor le hace. En este caso yo entregaría la página, digamos, borrador y el editor diría, sí, me gusta cómo quedó o no, no me gusta cómo quedó o hay que cambiarle cosas, hacer unas correcciones antes de hacer una impresión como tal del dibujo, en este caso de las viñetas del cómic. Claro, y ahí digamos te dicen como no, el arma que utiliza el protagonista es un arma muy grande, achiquémosla, con ese tipo de cosas, mejor pongámosle alas. Exacto, y es muy difícil cuando uno es el que escribe y el que ilustra la misma historia porque hay cosas que a uno se le pasan y que otras personas pueden notar y que al momento de uno dibujarla no cayó en cuenta. Entonces, siempre es muy curioso que uno de pronto en el colmo del descache, uno dibuje una escena donde el protagonista tiene un buzo rojo, de la siguiente sin querer queriendo el buzo ya no se ve rojo sino negro. Entonces, uno no se dio cuenta en el momento de hacerlo, pero otra persona al corregirle va a decir, mira, que hay un error de continuidad, tiene que arreglarlo. Entonces siempre es Claro, bueno tener personas que hagan ese trabajo. total. Bueno, te pregunto, ¿podríamos pensar que Condorito es un cómic? Pues es que eso es una controversia como tal, porque es como determinar qué es cómic y qué no es cómic, es como tratar de buscar cuando el agua caliente se considera caliente, ¿sí? Entonces para muchos sí, para otros no. Es lo que alguna vez hablábamos que el arte, definirlo es imposible como tal, imposible definir si un videojuego es arte, imposible definir si un cómic es un cómic es Mafalda o Mafalda es una tira cómica.
Sí, Ahí va. entonces puede ser un cómic o puede ser una tira cómica. Si la tira cómica está en el periódico, es tira cómica. Si la tira cómica se reúne, una recopilación de varios años de los que aparecen en el periódico, como los de Mafalda de Quino, y se recoge en un solo libro, entonces ya no es una tira, ya es un cómic. Entonces siempre es complicado como esa definición. Ah, entonces aludes más como a una cuestión de formato, puede ser. Exactamente. Es Bueno, lo que hace el cómic es la presentación, básicamente, más que el estilo de la presentación. bueno. ¿Y el anime, entonces, en qué lugar se podría inscribir? El anime, podemos hablarlo desde el fondo del manga. O sea, en Ok. contexto, lo que nosotros llamamos un cómic, lo que nosotros llamamos el arte escrito y el arte gráfico llevado en una secuencia de ilustraciones que cuentan una historia, ese cómic, los japoneses lo llaman manga. O sea, el cómic en Japón es el manga. Cuando alguien coge un manga, generalmente su autor original, y lo vuelve una serie de dibujos animados, es un anime. Entonces, el anime es el mismo cómic, pero ya animado, valga la redundancia, aunque anime es la palabra francesa para ese proceso. Entonces, si tú tomas ya, volviendo a Condorito, alguien tomara un Condorito y lo vuelve una serie o lo vuelve una versión animada, ya estaría haciendo un anime. Y ese anime tiene que cumplir unas características gráficas para que se complemente como un anime como tal. El tamaño de los ojos, el colorido, la proporción humana, todo lo que vemos en la serie de ahorita. Entonces el anime es el proceso por el cual un manga o un cómic japonés se lleva a algo televisivo o algo animado. Claro, no, y a mí siempre me ha parecido muy particular porque en Occidente, o bueno, para decir directamente en Latinoamérica, hemos consumido montones de series japonesas, ¿no? Supercampeones, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Yo me acuerdo de Ranma y medio, por ejemplo. Historias, Algo que generó polémica. claro, claro, pero historias también muy complejas, muy bien elaboradas, ¿no? Con guiones, ¿no? Entonces, Exactamente. no es, me invento una historia y comienzo a dibujar, sino que está lo que tú mencionabas con anterioridad, ¿no? Están esos dos caminos que son paralelos y que van al mismo lugar, pero que son también Ujú, de alguna manera están diferenciados. Camino escrito y el camino ujú. gráfico, ¿no? Funciona algo parecido con el periodismo, solo que el periodismo saca algunas fotos. Eh, Exactamente. ¿Te viste todas esas series? ¿Te inspiraron esas series? Trato de verlas. Soy muy veo la serie, me gusta, termino y veo otra, pero por cuestiones de tiempo y cuestiones laborales siempre se ha dificultado, aunque afortunadamente ahora la ayuda del Internet, la ayuda de los medios como el DVD, el Blu-ray, ha ayudado muchísimo a la forma en que ahora se consume el anime. Antiguamente, pues, los que pasamos por esa época recordaremos que era cuestión de buscar un cassette de VHS en donde un amigo que se le prestaba a un amigo, que se le prestaba a otro amigo y así era la cadena para poder ver una película de un anime. Ahora eso ha cambiado mucho gracias a esta facilidad del Internet. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que yo le rompí la cabeza a mis papás un montón para que pagaran una suscripción de televisión por cable solo para tener Magic Kids, ese canal, creo que era argentino, no sé, en donde Ajá, presentaban Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, y bueno, ese era como la conversación de todos los días en el colegio. En Occidente exacto. o directamente en América, ¿cuáles serían esos dibujos, no, esos cómics o esos dibujos animados que harían competencia paralelo a los japoneses? Complicado. Aunque hay muchos autores bastante buenos para lo que puede ser las artes gráficas, no se ha explotado directamente en un sentido en que se pueda equiparar a lo que se hace en Japón, porque por ejemplo en países como China, en Corea, inclusive en algunas partes se han hecho estudios en Vietnam que tratan de imitar ese llamémoslo cómic japonés que ellos llamarían para estar afuera, pero que en el Japón es el manga o el anime, pero no llegan a ese nivel, digamos, de tradición que tiene el mismo japonés. Recordemos que para el japonés el cómic, que ellos llamarían el manga o su efecto el anime, es prácticamente una tradición que viene de muchísimo tiempo atrás, que fue influenciada directamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que los llevó a tener una visión artística que dijeron no solamente lo que tenemos aquí es arte, sino que podemos adaptar en esa época lo que veían de Walt Disney y dijeron, venga, vamos esto un arte japonés, adaptemos eso que vemos en la animación de Walt Disney a lo
a lo japonés, a lo de nosotros, y lo volvemos algo que podamos expresarnos como cultura, y que lo que está, si usted habla de manga, está hablando de Japón, y lo lograron en ese medio. Pues en Colombia, personalmente, muy pocos he conocido, por, en cierta forma, digamos lo que volvemos a lo mismo que hablábamos al comienzo, la satanización, pues parte del anime en este sentido de los, ya vemos radicales en el sentido de que eso no es bueno, eso no se debe ver, eso no trae ninguna enseñanza, no se va a llevar ningún mensaje, cuando realmente nunca se han tomado el trabajo de leer un manga o de ver un anime y decir, oiga, sí, esto tiene una enseñanza, esto tiene un trasfondo, esto tiene un arte detrás para llevar a lo que estamos viendo. Porque sería maravilloso antes de poder criticar una serie o un manga, poderlo ver y dar una opinión totalmente franca y totalmente libre de esas prejuicios que como que tan explícitos se ven estos días. Ok, bueno, hablemos del gran Stephen King. Es una influencia tuya. Cuéntanos cómo sus libros o cómo sus historias han determinado tu trabajo. Bueno, Stephen King como maestro del horror, junto con otros dos grandes que yo siempre he citado a la hora de que me hablan de terror, que es Lovecraft y Edgar Allan Poe, me han parecido pues súper importantes a la hora de dejar. Stephen King en su momento, pues con este éxito que tuvo de It, de La Cosa y otros menos conocidos como por ejemplo Cuyo o Carrie, siempre me llamó la atención en la forma en que él explota ese terror de la gente a cosas que en el momento no pueden producir terror o que uno no imagina que produzcan terror. Por ejemplo, si usted habla de Pennywise, el payaso con sus globos, hasta el momento en que Stephen King tomó a Pennywise como una obra de terror, fue que la gente le empezó a tener miedo a los, ya le teníamos a los payasos, pero no le tenía miedo a los globos. En ese momento él explotó ese miedo a los globos, por ejemplo, en Cuyo. Quería imaginar que alguien le podía tener miedo a un perro San Bernardo, que era una mascota. Entonces, es explotar ese terror en cosas cotidianas y demostrar que el terror está en cualquier parte. Igualmente lo que hacía Lovecraft, que lo citaremos cuando veamos algunos dibujos esperados en él, son muy buenos en ese sentido. El terror está en cualquier parte. Ok, perfecto. Bueno, pues sin más preámbulo, entremos a mirar un poco tu obra y conversamos alrededor Ok. de las imágenes. Bueno, mientras comenzamos a pasar las ilustraciones, queremos invitar a las personas que nos están viendo para que nos pregunten, para que intervengan, cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Tenemos a Marlon, el experto, y esta oportunidad es única, señoras y señores, así que los aliento para que por favor se animen. Bueno, entonces Aquí esperamos estaremos. las ilustraciones para, para conversar un poco alrededor de ellas. Bueno, ahorita al principio se filtró una de Flash, Sí, por ¿no? ahí. Creo que Pasó rápidamente como Flash. como flash. Y te quería preguntar, yo tengo entendido que Flash comenzó como una serie de televisión y no como un cómic. ¿Estoy en lo cierto? No, no. La serie de televisión fue mucho después del cómic. El Ok, cómic comenzó en 1940, como tal el de Flash. Vamos a ver si lo vemos por ahí ahí y está Flash. empatamos la descripción. Ahí está Flash. Es como tal, Flash fue creado en 1940 por Garner Fox, un dibujante que se inspiró, y ahí es donde entramos a la parte literaria, en el dios Mercurio, que a su Ok, vez se inspiró en el dios griego de las mensajerías o de las entregas o de las razones que ellos llamaban Hermes. Inclusive si ustedes se fijan, esas aleticas que tiene Flash en la cabeza son una especie como de inspirados en ese mismo Hermes de la color por ¿qué eso es dices? como decir que hay una historia de Flash que se llama Flashpoint, ¿Los rayitos? donde él trata de esas, Ah, ok. exactamente, esos rayitos. El dios Mercurio en esa parte tenía era alas, se las cambiaron por los rayitos. Exacto.
Entonces, en esta historia de Flashpoint, lo que nos muestran es algo muy de tragedia griega, que es que el protagonista, por más que intenta de cambiar su destino, pues no puede hacerlo porque el destino es inmutable. Las cosas pasan como tienen que pasar y no hay forma de cambiarlas. Entonces, ahí tenemos un paralelismo completo con la tragedia griega de Edipo, que fue la que sirvió de inspiración para esta parte de Flashpoint. No, qué lindo eso, porque por ejemplo el otro día yo, y es una recomendación que también quiero hacerle a cada una de las personas que nos está viendo, y es la película Ya no estoy aquí, una película mexicana que está en Netflix, y es sobre un grupito, un parchecito ahí de cumbieros muy jóvenes que siguen la cumbia colombiana, pero le hacen como una adaptación al contexto mexicano en la ciudad de Monterrey. Y el protagonista se llama Ulises. Y Ulises se ve envuelto en una serie de circunstancias y tiene que viajar a Nueva York como migrante, no le va tan bien y retorna a Monterrey. Y primero, se llama Ulises, el personaje, y regresa a Monterrey, que Monterrey está ardiendo en una época de violencia, y yo pensaba en Ítaca, y en lo que pensaba realmente era una adaptación moderna latinoamericana de la novela de Homero. Entonces, acá también Exactamente. estamos asistiendo realmente a un remake, a la adaptación de un dios griego, Total. greco-romano, a Flash. Mira qué interesante eso. Inclusive si lo vemos en el tema de la Ilíada, hay como uno de los protagonistas, acordémonos que se llama Iris. Iris es como la contraparte femenina de este dios, de Hermes, del mensajero. La diferencia es que ella al moverse genera un arco de color, que es de donde viene la palabra arco iris. Entonces, eso también se toma como inspiración en la serie de Flash, en la que ustedes están viendo, muchos estarán viendo en Warner Channel, el Flash moderno, Barry Allen, su esposa se llama Iris, en honor a Iris, la Iris de la Ilíada. No, tremendo, tremendo. Nada es fortuito en esta vida. Todo tiene. Exacto. Todo tiene una cantidad de historia trasfondo. Ahí va, buenísimo. Sí, pasamos a una siguiente imagen. Puede ser, por favor. Acá está. Bueno, ahí tenemos a Ahí dos estoy yo. personajes, ¿no? Bueno, ahí ¿Podemos, estoy yo podemos porque hablar del personaje? Ok. exacto. Ahí estoy yo al lado de, yo creo que mi principal inspiración en el mundo gráfico, y este personaje es Solid Snake del juego Metal Gear Solid, que es una saga larguísima de juegos creada por Hideo Kojima, que fue lo que en parte me ha inspirado a trabajar como dibujante y como diseñador. Él es una de esas personas que toma un juego y lo desarrolla y hasta que no lo ve perfectamente terminado, no lo entrega. Puede durar 3 o 4 años en un desarrollo, a él no le importa. Él es de esas personas que no le gustan las mediocridades y creo que yo he aprendido mucho de él en ese sentido. Una disciplina japonesa, básicamente. Exactamente. Ok, perfecto. Hulk. Joder, uno de los más conocidos de Marvel Comics. A mí me critican mucho ese dibujo porque me dicen, es que Hulk no tiene el pelo largo. Sí, Yo pero, les digo, pero en la película no lo tiene. En los cómics sí tiene el pelo largo. ok, bueno. Entonces, Hulk tiene unas influencias muy, muy notorias. Recordemos que fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en el año 1962, cuando todavía en Estados Unidos estaba muy en boga el tema del el miedo al ataque nuclear de parte de los soviéticos, la Guerra Fría, hacer refugios porque había una guerra atómica en cualquier momento. Entonces crean el personaje como una representación de ese miedo de los estadounidenses a algo nuclear. Una de las influencias que tuvo para hacer a este personaje fue el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, uno de los clásicos de Robert Louis Stevenson. No, Recordemos que fue el creador de la Isla del Tesoro. Y otro clásico de clásicos como fue Frankenstein de Mary Shelley. Y ahí que el personaje sea ese monstruo incomprendido que está como en una balanza donde dice, yo quiero estar solo, quiero que nadie me moleste, y por otro lado quiero estar con gente y quiero ser aceptado. Eso es Frankenstein en estado puro. no, y además es sociología en estado puro, porque eso que tú mencionas directamente tiene que ver como la manera como los seres humanos sublimamos
todos nuestros temores y los mandamos de alguna manera ficcional al terreno del arte, cuando de repente lo que estamos haciendo es como diciendo como, bueno, carajo, acá estamos con una pandemia y nos pueden pasar determinadas cosas y las imaginamos y eso es lo que nos gusta Ajá, consumir. Lo que realmente consumimos son nuestros temores. exactamente, correcto la definición. Es muy interesante eso y además, bueno, Hulk, este Hulk puede ser un Hulk de la sabana de Occidente también, con un, podemos decir que tiene un taparrabos. No, ahí es porque el pantalón se vería así, pero siempre es un complique dibujar los pantalones a Jorge, eso siempre ha sido así. No, claro, claro. Sí, bueno, y cinematográficamente también hay una relación muy directa con el cómic, por supuesto, ¿no? Marvel, Capitán América, todas estas cosas se han llevado a la pantalla grande. Exactamente, lo que se buscó con, pues alguna vez lo dijo Stan Lee, él quería llevar su universo, porque es que en últimas él es un universo lleno de personajes, lleno de historias, lleno de una cantidad tremenda de cómics. Él decía, quiero compartir esto con la gente que nunca ha leído un cómic, y eso fue lo que lo llevó a, ya hacer estudios Marvel, que es en última la que terminó creando todos esos personajes y adaptándolos a su versión cinematográfica. Claro, ¿no? Y Stan Lee murió 2018, ya van a ser 2 años, ¿verdad? Ujú. Sí, Y el mundo del cine estaba de luto, básicamente, ¿no? Como esa gran total. influencia que tuvo. Ahí está, perfecto. Bueno, Ujú. seguimos. Uy, eso es complicado de explicar, le cuento. A ver, bueno, metámonos en esa complejidad. Bueno, ella es un personaje de un manga que se llama Blame. Blame fue escrito por Satomu Nihei en 1998. Entonces, ella es una de las protagonistas y ella se llama Shivo, o Shivo, según la pronunciación, no sabría decirle. Entonces, es una complicación porque es que Blame y su precuela, que fue muchos años antes, Noise, está basada en un artículo científico, y ese artículo científico está basado en un clásico de la literatura de la ciencia ficción. Estamos hablando de nada más ni nada menos que El Hacedor de Estrellas, que es por allá de 1937, 38, la verdad no recuerdo, Sí, sí, que sí. fue un libro que inclusive personas del calibre de Jorge Luis Borges o Arthur C. Clarke lo consideraban una obra maestra y una obra de las más influyentes en la ciencia ficción del siglo XX. Entonces, el señor autor Satomu Nihei lee este libro, El creador de estrellas, y lee un artículo publicado relacionado con el libro, que fue publicado por un científico que se llamaba Freeman Dyson, por allá en la época de los 60. Freeman Dyson, en el artículo basado en el libro, postulaba que dentro de muchos miles, tal vez cientos de miles de años, la humanidad va a llegar a un punto en que va a crear estructuras inmensas tan grandes que van a poder cubrir el Sol y la Tierra en una cúpula para que pudiera absorber la totalidad de la luz solar y utilizarla como energía en la Tierra, haciendo que nosotros no dependiéramos de combustibles fósiles, ni de hidroeléctricas, ni de carbón, ni de petróleo, ni ninguno de esos variables. Eso Ajá. se llamó en ese momento esfera de Dyson. Y ella, la protagonista, junto al protagonista masculino, viven dentro de una esfera de Dyson, una construcción inmensa que para la época del manga se supone que está casi al límite de la órbita de Júpiter. Entonces es una construcción gigantesca donde se ven pasillos, corredores, y es una atmósfera muy opresiva porque es extremadamente artificial. No hay naturaleza, no hay nada verde, no hay seres vivos como animales o plantas, sino todo es totalmente maquinizado, totalmente Ok. alienado y totalmente consumido por la tecnología, que es más o menos lo que estamos viviendo, pero lleva a un límite de muchos miles de años. Entonces, esa es la historia de Blaine. Ah, muy interesante porque mira que acá encontré la cita de Jorge Luis Borges, del Hacedor de Estrellas. Y dice, Exactamente. Hacedor de Estrellas es, además de una prodigiosa novela, un sistema probable o verosímil de la pluralidad de los mundos y de su dramática historia. Fue absolutamente contundente. Recordemos que Jorge Luis Borges fue una persona experta en literatura fantástica y que también muchos de sus cuentos, sobre todo en el Alep, por ejemplo, y de sus poemas, aluden
también a mitologías y a cuestiones de literatura fantástica muy particulares. Y para que se haya detenido Jorge Luis Borges en una novela de este calibre, no era cualquier cosa. Totalmente. Más o menos, ¿cuánto te demoras, por ejemplo, haciendo un dibujo de estos? Ese como tal me demoré más o menos 4 días. Ya dibujos mucho más grandes, pues ya tiene una cantidad de detalles mucho mayores y podemos hablar de dibujos que perfectamente me demoraba haciendo atrás el cuadro que ven. Me demoré más o menos un mes pintándolo. Claro, ¿y qué técnica utilizaste ahí? ¿Qué tienes? ¿Acrílico sobre lienzo? Aquí utilicé témpera, marca Payasito, para más señas. La recomiendo mucho porque es una témpera muy buena. A diferencia de la Trenecito, no usen témpera Trenecito, por favor, no es buena. Ese es el momento de la publicidad política no pagada. Política no, la publicidad no Haga. pagada, perdón. Me quedo Y pegado lo he ahí. intentado. Yo he hablado con la gente de Payasito y nunca me han respondido las Bueno, preguntas que les hago. acá tenemos un personaje que incluso creo que en los últimos años puede llegar a ser incluso más conocido que el mismo Batman, ¿no? Exactamente. El Guasón, cuéntanos Bueno, sobre... esta ilustración, el guasón como ilustración, esta ilustración hice el guasón de El Caballero de la Noche, la protagonizada por Nolan y por interpretar en este caso por Heath Ledger. El Sí, guasón fue creado por Bill Finger y Jerry Robinson por allá en 1940. La inspiración para el guasón, no sé si muchos la conocerán, es la novela romántica de Víctor Hugo, El hombre que ríe. Entonces la gente de pronto no lo sabe, pero indirectamente el romanticismo francés influye en la creación de este personaje. mira, este es un El hombre que ríe, datazo. pues había sido escrito por Víctor Hugo. Exactamente, el hombre que ríe había sido escrito por Víctor Hugo cuando él fue exiliado de Francia, pues porque en su novela anterior, recordemos que la novela anterior a esta de Víctor Hugo había sido El jorobado de Notre Dame. Le Ok, hace quedar sí. muy mal a los nobles franceses en esta novela y los que vieron la película de Disney se van a dar cuenta por qué. Entonces él escribe El hombre que ríe como una especie de contesta a este exilio al que pusieron, le pusieron a Víctor Hugo. Entonces en El hombre que ríe hay un protagonista que por un accidente que tiene cuando niño tiene una deformidad en la boca que hace que siempre se está riendo, aunque no realmente, sino solamente como una expresión facial. Lo que hacen los dibujantes de Batman en este caso es leer el libro, decir, nos gusta la idea de un personaje que siempre se esté riendo, pero por dentro no sea que esté sintiendo algo que le haga reír. Y toman el personaje de Víctor Hugo y lo convierten en el Guasón. Entonces lo que hacen es ponerle una ropa acorde a este sentimentalismo o a este sentimiento de estar siempre riendo, y la inspiración para esa indumentaria fue la carta del póker, el Joker, lo que llamaríamos aquí el bromeador, si existiera esa palabra, como una persona que siempre está jugando, siempre está buscando la broma, ¿sí? Entonces toman esa carta y le ponen al hombre que ríe. Oh, qué interesante esa referencia, Marlon, porque finalmente si uno aterriza sobre la obra más conocida de Víctor Hugo, Los Miserables, uno se da cuenta que son personajes de esta factura, como el Guasón. O sea, no Uh siniestro, -huh. pero sí con una psicología así de compleja. Excelente, excelente dato ese, acá ya lo anoté para ir sobre el hombre que ríe. Muy bien. Exactamente, y es que el Guasón ha sido cantidad de estudios que se le han hecho de parte inclusive de psicólogos en universidades de Estados Unidos que buscan como una interpretación de por qué el Guasón es como es el Guasón. Inclusive hay estudios científicos y de psiquiatría que analizan el personaje del Guasón de por qué puede llegar a ser así, qué lo motiva a ser la persona que es. Uno de ellos decía que el Guasón no es que estuviera loco, sino que él es tan extremadamente inteligente que él ya no puede procesar la información en su cerebro y actúa de la forma que actúa por ser extremadamente inteligente. No, y es que tiene algo muy maravilloso. Ya pasamos a esto que a mí se me parece a una suerte de Sailor Moon, pero creo que no va a ser tan directamente así. A mí me parece muy interesante el personaje del Guasón precisamente porque es completamente imposible uno no llegar a sentir algún tipo de empatía con ese personaje. La, la manera como estructuralmente se organizó ese personaje, tanto biográfica como psicológicamente,
Es toda una clase magistral de cómo hacer un personaje en la literatura, para una novela romántica, para una novela trágica, para una novela distópica, funciona realmente. Ujú, Bueno, total. acá la Sailor, ¿sí es una Sailor Moon? No, aquí estamos viendo a un personaje llamado Asuka Langley Sorio del anime Evangelion. Si hay Ah, gente que nos está viendo y que me va a corregir porque no se dice Asuka sino Asuka, lamento informarle que llevo 25 años diciendo Asuka, no me lo voy a cambiar de un día para el otro. sí, sí, Es que en la adaptación de Netflix dicen Asuka, entonces yo ah, siempre le he dicho es Asuka, y mucha gente que creció viendo la serie le decía Asuka, entonces siempre se nos quedó ese nombre. ok. Bueno, Evangelion fue un manga creado en 1995 por el autor Yoshiyuki Sadamoto, que fue quien lo dibujó, el escritor Hideaki Anno. Es una obra tremendamente compleja donde está, llamémoslo, hay una mezcolanza entre religión y psicología, al punto de que ni el mismo autor terminaría entendiendo qué es lo que estaba haciendo. Entonces, al punto es que 20 todo el tiempo que ha pasado desde el 95 a la fecha, no hay un consenso de qué quiso representar el autor en su obra. Extremadamente densa, extremadamente compleja, que tiene una cantidad de referencias que no son cualquier referencia. Una de las referencias, por ejemplo, es la Biblia. Mm, Otra de las referencias, la cábala judía, tomada de la Biblia. Recordemos que para los cabalistas, la Biblia no son los 73 libros que manejamos como nosotros los católicos, sino los 5 primeros, el Pentateuco. Ellos ok. dicen que en esos 5 primeros libros hay un código secreto donde quien lo pueda descubrir llegará a encontrarse, a conocer y a unirse a una divinidad infinita que está mucho más allá de lo que nosotros conocemos como Dios. Esas citas, esas referencias de la Cábala la utilizan en el Evangelio. Otro de los libros que utilizan para inspirarse en este manga se llama El final de la infancia de Arthur C. Clarke, donde una especie extraterrestre llega a la Tierra, ve el mundo como es y empieza a ofrecerle favores, empieza a ofrecerle beneficios, empieza a ofrecerle mejoras a la humanidad, buscando que el hombre trascienda al hombre que es ahora. Mucho tiempo después, la humanidad quiere saber quiénes son esos benefactores, quiénes son aquellos que le están dando todos esos regalos, que das esas mejoras a la humanidad y descubren que las personas o los extraterrestres que vinieron a ayudar a la humanidad son seres muy grandes con cachos, con cola y con alas. Entonces, como que el plot de por qué nos está ayudando a criaturas como estas. Y otra de las No, referencias, yo creo que la más extrema y la más triste en cierta forma es un libro de Daniel Keyes, que es por allá de los años 60, que se llama Las flores de Algernon o Las flores para Algernon. Si alguien lo leyó, sabrá que es un libro bastante psicológico que cuenta la historia de un hombre de unos 30 y algo de años llamado Charlie, que sufre de retraso mental y se comporta como un niño de 10 años. Él acepta tener una cirugía en la que lo van a experimentar para convertir en una persona muy inteligente. Al comienzo del libro, él empieza a escribir un diario, que es en parte del libro, básicamente el libro es el diario de la persona que fue operada. Al comienzo uno ve que él escribe como un niño, entonces él confunde las palabras, él no tiene signos de puntuación, él mezcla mayúsculas con minúsculas y a medida que avanza el libro, que es al mismo tiempo que avanza la operación que se le hizo, él comienza a ser mucho más inteligente, la redacción del libro comienza a mejorar la forma en que él está hablando, pero también él tiene una revelación en la que se da cuenta que ser más inteligente solo le sirvió para darse cuenta de que está solo, que la gente cuando decía quererlo, lo que hacía realmente al tener el retraso mental era despreciarlo, que cuando querían jugar con él, lo que hacían era burlarse de él por la condición que tenía. Entonces es como un descubrimiento de la amargura de la vida al ser muy inteligente. Llega un clímax en que ya el ratón que comenzó el experimento, que justamente es el que le da el nombre al libro, Algernon, comienza también a deteriorarse, a bajarse de su curva de inteligencia y él entiende que a él le va a pasar lo mismo. Entonces como que comienza a buscar cómo tener paz en su alma antes de que llegue ese momento en que va a volver otra vez a ser un niño de 10 años mentalmente. y mira, yo no conozco ese autor y no conocía el libro, pero todo lo que estás contando me hace pensar en un personaje de El sonido y la furia, que es un libro de William Faulkner, el premio Nobel de Literatura, en donde hay una parte del libro en donde hay un chico con retraso mental que se llama Benji y tiene un monólogo que es una barbaridad. Entonces, dentro de una novela, de un personaje, de un autor tan reconocido,
se permiten como ciertos cambios del lenguaje y que lo atrofian de alguna manera también en la lectura. Cuando tú lo lees en castellano, que ya se pierde mucho porque la traducción no va a ser igual, tú te das cuenta también como de ese gran trabajo que hay ahí porque se forman unas palabras que son demasiado potentes y que no existen realmente. Ujú. ¿No? Entonces, me parece que puede tener algún tipo de conexión. Además, Benji, en el transcurso de toda la novela, que se llama El sonido y la furia, porque está basado, digamos, como inspirado en Hamlet, ¿tá? Hay una evolución del personaje que termina al final también diciendo como no, básicamente directamente, y me perdonarán lo frívolo, termina diciendo como no, mejor yo vuelvo a mi retraso mental porque la vida como la ven las personas normales, entre comillas, no solo es aburrida, sino que es demasiado estúpida y despreciable. Algo parecido. Sí, posiblemente sea una adaptación. Tengo entendido que se adaptó a una película que se llamaba Charlie, nunca he tenido la oportunidad de verla, pero conozco es por el libro porque dicen las leyendas que cuando Sadamoto empezó a hacer la serie, aquí año el escritor estaba pasando por una tremenda depresión, una tremenda crisis existencial que plasmó en la serie y él leía ese libro y le decía leer a los animadores el libro para que supieran qué historia era la que quería contar dentro de ese año. Ah, mira, y además la referencia que haces directamente a la Biblia o a los libros del Pentateuco es muy, muy particular para mí y esto es algo que siempre, cada vez que puedo lo digo porque me parece impactante, digamos, es para mí una de las mejores o la mejor obra literaria de la historia de la humanidad y de la historia de la literatura es la Biblia. A ver, Total. saquémosle todos esos dejos místicos, metafísicos, qué sé yo, cosmogónicos, y aterricémoslo desde el punto de vista literario. Y además es Ujú. una obra que mantiene un ritmo y que es escrita por muchas personas en un lapso de 2000, Miles, 3000 años. unos 2000 años, creería yo. Por favor, eso no es cualquier cosa, ¿no? Pero la gente muchas veces se niega, ¿no? Como por ejemplo, otra obra que me parece a mí muy, muy interesante, muy profunda, pero que es sumamente despreciada por lo que significa el autor, es Mi lucha de Adolfo Hitler. Ujú. Entonces ahora uno puede agarrar todas esas referencias y ponerlas directamente en la elaboración de un cómic de alguna manera sublimar todas esas cosas. Interesantísimo esto que nos cuentas de mi mediocremente llamada Sailor Moon. No, imagínese usted cuando salió esa serie, la polémica que causó. Inclusive una anécdota muy curiosa es que en Colombia trataron de dar la serie. Creo que Ajá. fue el canal Caracol que la compró, la presentó para darla un viernes en la tarde y después de darla el viernes por la tarde la mandaron entre semana después de las 2 de la mañana, porque no se dieron cuenta que estaban comprando una serie que tiene un mensaje mucho más profundo y mucho más controversial del que realmente quería mostrar. Yo me imagino que Caracol compró la serie pensando, son muñequitos, son dibujitos, es para niños, comprémosla, pero no supieron qué era lo que estaban presentando. ¿No? Y es que es Marlon, ese es el gran prejuicio en el que caemos muchos, me incluyo ahí, y es como, por ejemplo, ir a ver dibujos animados Disney, de Pixar, qué sé yo, y son películas que son para adultos realmente. Lo que pasa es que tienen la excusa de que son dibujitos animados y tal, pero a la hora de la verdad son cosas que te dan tres cachetadas a ti como adulto. Y ahora pues con temas tan profundos, dijeron como, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nos van a poner, nos van a demandar, me imagino yo. Supuestamente en esa época, una de las amparos, no recuerdo si fue Amparo Pérez o Amparo Peláez, que era la defensora del televidente de esas épocas, tuvo una cantidad de llamados de atención, de demandas, de llamadas, de cartas, de correos, eso fue por allá en finales de los comienzos de los 2000, y era muy polémico porque la gente decía, eso no debe entrar en televisión, y eso es malo, eso, siempre la típica, es que eso es malo, eso es diabólico, pero ya vio la serie como para que diga qué tiene de malo o qué tiene que de diabólico. Nunca he entendido de dónde se sostiene ese argumento. Es que si No, lo basamos así, si y lo además, basamos así, es absurdo creer que una serie, un manga, una película donde todo se resume en el bien contra el mal y gana el bien, ¿dónde está lo satánico?
Total, total. Y además hay una cosa que no hay que pasar desapercibida, hay que decirlo también, y es que muchas veces dentro del manga los personajes son sexys, ¿tá? O sea, no solo persiguen un estereotipo, algo creado, digamos, por la publicidad, una posibilidad de belleza, sino que tienen una belleza que es muy propia y que eso también le molesta a mucha gente. En esta Como época. ese erotismo que la ilustración también puede llegar a dar, ¿no? Recordemos también, por supuesto, el mundo está ahí y hay que mencionarlo tal cual, que hay pornografía de anime directamente. Absolutamente. Bueno, Exacto. ah, es un No necesito. genio. El Es un Goku que presentamos aquí, por ejemplo, y ahí sí quiero ser enfático, estoy hablando de Dragon Ball, la primera serie. No Dragon Ball Z, no Dragon Ball GT, no Dragon Ball Super. Dragon Ball, la primera, la parte inicial de Dragon Ball, porque para mí fue la mejor, fue la que tenía las mejores influencias, la mejor historia, el mejor desarrollo, la mejor trama, etcétera. Era mucho mejor que lo que se está viendo ahora. Pues Dragon Ball Z, en este caso Dragon Ball, como tal la primera, fue dibujado por Akira Toriyama por allá por 1984 y se inspira en un clásico de la literatura china que se llamaba Viaje al Oeste. no Ponémonos, japonesa, no, china. la historia original es china, Mira, como tal. Hay que ponernos como en un contexto de que en China hay 4 libros que son clásicos y que son los más importantes de su literatura. Podríamos llamarlos como una especie de Quijote oriental. Los 4 libros son La orilla del agua, El pabellón rojo, El romance de los tres reinos y el que nos atañe en este momento, Viaje al oeste. Pues en Viaje al oeste cuenta la historia de un monje que busca unas reliquias budistas parte de China y se dirige a la India y se encuentra con una cantidad de personajes entre los que destaca un rey mono que se llama Son Goku. Este rey mono viajaba en una nube voladora, tenía un báculo con el que peleaba. De ahí viene la inspiración para dibujar Dragon Ball. Este mira, mira. personaje es parte de un clásico chino. Otro dato pues, que tiene que ver con estos clásicos es que uno de los libros, El romance de los tres reinos, fue el que se basó para hacer la serie de videojuegos Dynasty Warriors. Si alguien lo jugó en Play 2 o en Play 3, todos los personajes que ustedes van a ver en ese juego, Lu, Liu Bei, Da Kiao, Sa Kiao, todos ellos vienen de ese libro, El romance de los tres reinos, que también se adaptó como videojuego. Entonces la literatura china da para muchas interpretaciones y ha sido aprovechada, en este caso, tanto en arte gráfica como en el manga japonés, como en la parte de los videojuegos, en este caso el Dynasty Warriors. Claro, mira, y ahí está porque es la explicación directa también, que no es algo tan evidente cuando uno incluso ve toda la serie, como que uno puede entender por qué carajo el Goku tenía una cola de mono, ¿no? Y, Exacto. y datazo también, y para mí por lo menos, para mí completamente impensable que tuviera una ascendencia china. Ajá, exactamente. Qué interesante. Bueno, recuérdanos por favor el nombre de estas novelas que Los 4 clásicos se llaman, uno se llama La orilla del agua, El pabellón rojo, El romance de los tres reinos y El viaje al oeste. listo, acá anotados también. Perfecto. Avanzamos. Este dibujo, bueno, ese dibujo es una interpretación personal de uno de los monstruos que aparece en un videojuego que salió hace poco, salió en noviembre del año pasado, que se llama Death Stranding, que fue creado por Hideo Kojima, que fue el creador también de acá de la saga Metal Gear. Entonces, ¿por qué utilizamos este dibujo como una referencia? Porque tiene una carga literaria bastante alta, en este caso de Howard Philip Lovecraft. Recordemos el libro de El horror de Dunwich, en el que unos monstruos que no se pueden ver crean una cantidad de desastres y crean una cantidad de daños y la gente no sabe quién está creando esos desastres. Al final del libro muestran que por medio de un conjuro, un bibliotecario hace visible el monstruo, que resultó ser invisible, y lo muestran como una criatura pues muy Lovecraftiana, muy horrible, muy monstruosa, porque él siempre ha sido como muy ambiguo a la hora
demostrarnos cómo es un monstruo. Él no va a decir es X, Y o Z, él siempre va a decir como esa metáfora de es horrible, es espantoso, si lo ves te puedes volver loco, porque es una horrible concepción, una monstruosidad, pero nunca lo va a describir como tal. Entonces, en el juego de Stranding utilizan ese concepto de los monstruos invisibles para hacer esas criaturas, esas criaturas llamadas EV o entes varados. Curiosamente, al igual que en el libro de Lovecraft, los monstruos son invisibles hasta el momento en que uno se está quieto. Al momento de estarse uno quieto, los monstruos se ven visibles y se ven como están en la ilustración. Ahí va. Sabes que pienso mucho, no sé si lo conoces, al cineasta David Cronenberg, que Total. tiene unas películas en donde aparecen personajes de este tipo. Yo recuerdo una película en la que hay como, yo no recuerdo puntualmente en qué consistía, pero tengo la imagen de que les aparecía una boca en la panza, ¿no? Y era una cosa Y no la chistosa. cosa, La cosa, creo que se llamaba incluso. la cosa del otro mundo. Ahí va, me hizo pensar mucho en David Cronenberg. Recomendadísimas las películas de Cronenberg, ¿no? Danés, Ujú. el de Dinamarca. Sí, debe ser la cosa. Ahí va. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, acá un poco más, que podríamos decir que es un poco más realista, puede ser. Más detallado, en ese Claro, caso. y veo los símbolos ahí bien particulares en la mano. Ajá. Ajá, Bueno, cuéntanos. este personaje es Alucard del manga y el OVA y el anime Hellsing, dibujado por Hirano Kota en 1998. Es un anime que trata, para ponerlo otra vez también en contexto, su principal influencia fue la novela famosísima Drácula de Bram Stoker, De que Stoker, a su claro. vez se influenció en la novela de Sheridan Le Fanu, Carmilla. Recordemos que lo que hizo fue Stoker fue cambiar el género de la protagonista, una vampiresa llamada Carmila, la convirtió en un hombre, le puso Drácula, se inspiró en Vlad Tepes y tuvo su propia novela. Esta ilustración muestra al protagonista de la serie Helsing, que en resumidas cuentas lo que hace Hirano Kota en esta serie es qué pasaría si al final de Drácula, la película, la novela de Bram Stoker, Drácula no muere. Le hacemos una continuación, versión anime, a ver qué podemos lograr. Entonces, lo que nos muestran en Helsing es que Drácula, al final de Drácula, la novela de Bram Stoker, no muere. Hace parte de una organización que lo tiene prisionero y que lo hace trabajar cazando otros vampiros. En la serie de Helsing también hay varias referencias literarias. Una de ellas, muy curiosa, es que cuando Alucard pelea, o sea, este vampiro, él puede convocar un perro gigantesco de cuatro ojos llamado Baskerville. Esto en honor al sabueso de los Baskerville, el cuento del autor Arthur Conan Doyle, que fue el creador del famoso Sherlock Holmes. Entonces ahí aparece un perro al que llaman Baskerville. Otra referencia es un grabado que hay en el ataúd de él. Recordemos que en el libro Drácula de Stoker, los vampiros deben dormir en un ataúd que debe tener tierra del lugar donde nacieron para no debilitarse. En la tapa del ataúd hay una inscripción que dice: mi nombre es el pájaro de Hermes, yo comí mis alas para ser tomado. Eso del pájaro de Hermes viene de un libro, o de un poema en este caso, de un místico llamado Eliphas Levi, que fue un alquimista bastante conocido y que, dice la leyenda, logró conseguir la piedra filosofal. Para los que leyeron los libros y vieron la película de Harry Potter, pues es esta sustancia misteriosa que convertía los metales ordinarios en oro. Él decía que lo había conseguido Eliphas Levi y decía que solo la gente digna podía llegar a convertir el plomo en oro y que la receta para hacerlo él la dejaba consignada en este poema, El pájaro de Hermes, que aparece también en la serie. Qué particular. Mira, y dos cosas. Primero, lo que dice en las armas es como ese epitafio al cual hacía referencia, o esa inscripción. No, lo que dicen las armas fue un grabado. Lo que pasa es que antes de tener esas armas, él pelea contra un sacerdote católico. O sea, así como Helsing es una agencia en la serie, es una agencia que contrata mercenarios como para encargarse de los vampiros y su carta de triunfo es un vampiro, el más poderoso de los vampiros, para cazar otros vampiros. La Iglesia Católica también tiene como su agencia especial para cazar vampiros, que ellos llaman Iscariote número 13. Y la carta principal de Iscariote número 13 es un sacerdote, el protagonista antagonista de esta serie,
que se llama ok. Alexander Anderson. Alexander Anderson tiene en sus guantes un mensaje y en sus armas un mensaje. La primera vez que pelean, digamos que terminaron en un empate, y a Alucard le hacen un arma inscrita para que él vuelva a pelear con Anderson, pero como una forma de ofenderlo, en el cañón dice Jesucristo está en el cielo. Entonces es como una parte de decir todo está bien en la tierra mientras Jesucristo está en el cielo, como una forma de burlarse de Anderson la próxima vez que vuelvan a Ah, pelear. mira, mira, y además semióticamente, pues es muy particular, ¿no? Los objetos tienen la boca, lo que vendría a ser como una suerte de montadientes, un palillo, pues, pero es una crucecita, ¿no? Ajá, No creo sí, que haya sido algo azaroso tampoco que solo muestre un ojo y no los dos. exacto. Siempre, generalmente muestra un ojo, y siempre en el anime y en el manga son muy importantes los ojos, siempre muestran ojos. De hecho, hay escenas en el anime y hay viñetas dentro del manga donde solo se ven ojos construyendo el personaje. Entonces, es esa obsesión con los ojos que tiene el dibujante, Hirono Kota, que muchos dibujantes de por sí tienen. Por ejemplo, sin ir tan lejos, el dibujante de Caballeros del Zodiaco tiene esa obsesión de ponerle alas a todo. No sé por qué, pero siempre lo hace. ¿Qué técnica usaste ahí? Eso es tinta china con lápiz 2H y lápiz HB. Ah, bueno, ¿qué tan grande es en términos? Esto es una hoja de BOM 28. Ok. ¿Cuánto tardaste? Eso fueron como 7 días más o menos hacer esa ilustración. 7 días dibujándolo. Y esta aclaración quiero hacerla directa para todas las personas que nos están observando, que nos están siguiendo en este momento. 7 días haciendo el dibujo y años para podernos contar esa historia y para llenar de cuestiones simbólicas, digamos, cada dibujo, ¿no? Ah, así. De lectura total. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Ajá. Otro de los que estábamos mostrando ahorita, el mismo videojuego de Stranding, como les comentaba, creado por Hideo Kojima. Y en este caso, este personaje es Sam Porter Bridges. En la historia de Stranding, el autor, el dibujante original y el escritor del videojuego se inspiraron en una obra de un japonés llamado Kobo Abe, que en 1957 escribió una novela que se llamaba Nawa, que en japonés significa la cuerda. En Nawa, el autor explicaba que las dos primeras herramientas que creó la humanidad fueron el palo y la cuerda. El palo servía para mantener las cosas que uno no quería, las cosas peligrosas y las cosas que uno quería mantener a raya lejos, y la cuerda servía para mantener las cosas que uno quería tener cerca, cerca. En este caso, las cosas útiles, las cosas beneficiosas, las cosas que pueden servirle a la persona. Entonces, lo que nos cuentan en The Stranding es una historia donde alguien, en este caso el protagonista Sam Porter Bridges, tiene que reconstruir una sociedad que está fracturada. Hay un cataclismo espantoso llamado Death Stranding, que significa la muerte varada, la muerte, el vivo, los vivos y los muertos se están mezclando, o sea, los dos mundos, y él tiene que reconstruir una sociedad donde cada una de las ciudades de Estados Unidos está separada y no hay forma en que se puedan reunir, porque la gente vive totalmente aislada de un sitio a otro. Él es un mensajero que tiene que llevar una carga de un sitio a otro y Ok. buscar la forma de impedir que se siga agravando ese fenómeno del Death Stranding y que pueda reconstruir otra vez a la humanidad como era antes, una cuestión de conexión. La inspiración, pues en parte fue, aparte de este libro, Nawa, algo que ya Kojima decía mucho era que estar conectados nos desconecta. Estar todos en un celular, estar todos en un chat, estar todos en un computador, nos conecta virtualmente, pero el momento físico, el momento de tener a la gente cerca, ya no lo tenemos. Eso sirvió mucho para que él creara ese videojuego. Bueno, apologético, demasiado apologético, creo yo. Te quería Total. preguntar, ¿en qué momento eliges cuando estás dibujando, cuando estás pintando, pues también, dejar un personaje en escala de grises, en blanco y negro o ponerle color? ¿Es una cuestión Bueno, de la proyección psicológica del personaje? eso depende mucho de lo que quiero representar dentro de la ilustración. Digamos, en este caso puntual, si dibujo a Sam Porter Bridges y lo dibujo en sombra, no se van a ver los detalles que se ven en el dibujo como tal. O sea, al sombrear se pierden mucho detalle y se pierde mucho de lo que uno quiere mostrar en el dibujo. Entonces, uno hace un borrador antes de hacer el dibujo y ahí es donde uno decide, si yo hago esto con tinta china
y lo hago solo con lápices, ¿cómo se va a ver? Pero si lo hago con colores, ¿cómo se va a ver mejor? La idea es que cuando uno Claro. haga el dibujo, hace la ilustración, se puede dar uno cuenta que lo que uno está transmitiendo, los detalles, las correas, la ropa, los diversos efectos que él tiene en el cuerpo, el uniforme, el cabello, cómo se va a ver, cómo va a generar un mayor impacto en la persona que lo está viendo. Y ahí es donde uno se da cuenta si se va a ver mejor como sombra o como color. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Mucho detalle este dibujo, ¿no? Como las sombras, es bien particular. Ujú, Bueno, hay algo que es muy, muy interesante también, que a mí me gustó mucho cuando me lo compartiste, y ujú. era que participaste también generando gráficas para un videojuego, ¿verdad? Tomé el videojuego y de ahí saqué las imágenes. O sea, el videojuego me sirvió de inspiración para Ok, decir, este juego vale la pena, tiene una historia interesante, tiene una historia que no se ha visto, voy a sacar imágenes de este juego para que yo las pueda dibujar. Entonces, ok, es precisamente lo que estábamos hablando de Death Stranding. ok. Creo que tenemos el video por ahí mientras lo vamos preparando. Entonces, pues mira, yo me acuerdo que cuando chico, por ejemplo, leí mucho Asterix y Obelix, francesa, belga, Ujú. perdón. Franco belga. Eh, ok, y ahí fue que comencé como a introducirme un poco en el mundo tal vez de lo que viene a ser el cómic, ¿no? Podría ser una alusión directa al cómic, Asterix y Obelix. Total. Diferente escuela, en este caso es la escuela franco-belga, que es la misma escuela que representa el famoso Tintín. Están en la misma familia, pero sí es totalmente un cómic. Ok, perfecto. Y bueno, esperamos que nos pongan el video y así nos explicas un poco más. Hoy por hoy te dedicas eres ilustrador tiempo completo, ¿te dedicas a esto? No, yo como tal, en este momento, eso es lo más raro porque a mí me preguntan usted qué hace, porque creen que dibujo. Sí dibujo, pero no es lo que me dedico, yo soy administrador de propiedad horizontal. Entonces eso es un complique porque la gente cree que uno se dedica solamente al arte por el arte. Quisiera eso, pero no se puede. Entonces como tal soy administrador de un conjunto residencial. Ahí va. Bueno, tenemos el video acá, chicos, chicas, así que vamos a verlos y tú nos vas contando un poco a propósito de esto. Bueno, aparece en blanco. Bueno, ahí ya lo miraremos. Eh, has buscado la posibilidad de introducirte, digamos, dentro del mundo laboral del cómic? Sí, pero siempre es una complicación. Y eso siempre va a ser difícil cuando, digamos, yo estudié diseño gráfico publicitario, pero no lo terminé, justamente pues por diversas cambios de opinión que yo tenía con mis profesores y con la forma en que enseñaban. Sí, yo no soy de las personas, y no sé si se pudo notar que todos los dibujos que yo hago son totalmente a mano. Yo no utilizo ni computador, no utilizo programas, no utilizo herramientas de edición, no utilizo retoques digitales porque nunca me he llevado con los computadores. Soy de las personas que siempre han tratado como de buscarle el arte, siempre la parte artística, pero en la parte analógica, nada que ver con lo digital. Y ellos, pues, en el momento de estudiar esta carrera de diseño gráfico, estaban muy influenciados y querían que todo se hiciera digitalmente. Entonces, cuando uno habla del cómic, ahorita todo se hace digitalmente. Muy poca gente utiliza todavía el método tradicional. Y eso es complicado a la hora, pues, de manejar algo que ya la gente tiene establecido, es que tiene que ser digital. Aunque a mí me guste, pues sí, se debería hacer, pero no es mi fuerte. Claro, Marlon, ¿te sientes escritor también? Difícil la pregunta, porque es que es como cuando a uno le preguntan si uno se siente artista. O sea, es difícil porque escribir es un arte que uno puede hacer indirectamente al hacer el cómic o hacer el manga o hacer lo que esté haciendo, pero dedicarme directamente a escribir y que me considere un escritor, no lo soy. Una persona que cuenta historias, pero un escritor como tal, no, todavía espero serlo algún día, pero no, no lo soy todavía. Bueno, y ese tema de lo del artista, obviamente, naturalmente eres un artista. O sea, Eso es entrar a debatir acá qué es el arte, qué no es el arte,
puede que nos compete, o sea, puede que sea parte de nuestra competencia, digamos, intelectual, pero desde el punto de vista estético, tú tienes una obra, ¿sí? El hecho de que escribamos cartas de amor, el hecho de que escribamos un discurso tal vez no nos hace directamente escritores, pero la repetición, la continuidad de la escritura es lo que nos hace escritores. Yo conozco mucha gente que no ha publicado libros, pero que diariamente está publicando cosas en Facebook de una calidad Ujú. importante y son escritores, ¿no? Sino que nos dicen eso, para ser artista hay que vivir del arte, para ser artista hay que pintar y que tales digan qué tal, hay que publicar tantos libros para ser escritor, no, cállate, por favor. Sí, hace 8 días hablábamos con un rapero, también de Sabana de Occidente, y hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para considerarte un rapero? Rapear, listo, ya está. Entonces, sí, artista total. Bueno, creo que el video acá no ha funcionado. O podríamos ver también el otro video, que es sí, nos dicen que de pronto hay una falla. El segundo video, el de la obra que tú nos mandaste, a ver si de pronto ese sí sale. O si los dos están completamente en blanco, debe ser algo también como de la transmisión. Bueno, alguna anécdota que nos quieras contar como ilustrador, algo que Muchas. un No en dibujo el, que en te hayan encargado así siniestro. el- Siniestro sí, pero en el término siniestro para mí. Soy de las personas que a mí me pueden decir, y me ha pasado, dibújeme a Falcao, dibújeme a Shakira, dibújeme a Marvel, y yo no lo voy a hacer. No porque no lo pueda hacer, sino porque no me siento cómodo haciendo cosas que no me gustan. Entonces es algo que siempre pues, me ha traído uno que otro problema porque la gente de pronto no entiende que puede hacer el dibujo, pero que quede mal no es algo que me haga sentir como artista, como bien lo decíamos, pues no me queda bien, pues no lo voy a entregar. Entonces yo prefiero no hacerlo o que lo haga otra persona que hacer algo que yo sé que entra al no gustarme me va a quedar mal. Eso siempre ha sido como un defecto mío, llamémoslo de vergüenza creativa de que si no me gusta no lo voy a hacer. Tengo que enamorarme de lo que estoy haciendo o no lo hago. Bueno, perfecto. Y ya que lo mencionas, hacer a Falcao, hacer a Shakira, diferencias puntuales que tú encuentras, que tú hayas entre el cómic y la caricatura. Bueno, yo creo que la caricatura es como una especie de sátira como tal, en donde se toman unos elementos de un personaje y se exagera y pare de contar. Ya podemos hablar de caricatura en el medio como algo expresivo cuando se le agrega la crítica política, la crítica social, y ya el cómic ya sería como una historia en donde esa caricatura se toma algo mucho más profundo, mucho más llevado a una historia mucho más interesante, digámoslo así, y mucho más serializada. Podemos decir que una caricatura, vemos a la persona, la tomamos la caricatura y se acabó la caricatura. La idea es que el cómic, a diferencia de la caricatura, es algo mucho más serial, mucho más trascendente en el tiempo. Ah, perfecto. Ok, bueno, y nos ibas a contar de pronto alguna anécdota que hayas tenido por ahí. Ahí mientras el video parece ser que va a salir. Si sale, le Ya, podemos ya. dar play. Ahí está, conversanos. Bueno, lo que estamos viendo aquí, como les comentaba, es una introducción del juego de Stranding. Aquí estamos viendo el videojuego del juego, que fue uno de los que lastimosamente creo que cae. No, ya está. Entonces en el juego ahí vemos al protagonista, Sam Porter, vemos a uno de los enemigos del videojuego, que son las llamadas mulas, que son humanos ordinarios que quieren evitar que le entregue la carga que tiene como tal, que llevar a cada una de las partes o de las ciudades que tiene que conectar. Y vemos, por ejemplo, que en las gráficas, la manera de manejar el arte en este juego es un poco sombrío en los interiores, como muy metalizado, muy alienado, muy tecnológico, y mucho más vivo y mucho más natural en los exteriores. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una criatura que al final sí se puede ver al fondo, que ustedes la ven, es una criatura bastante Lovecraftiana, como ya les comentaba, y es de las que más se inspiraron para hacer este videojuego. Ah, ok, buenísimo. Y bueno, podríamos cerrar entonces con la anécdota o con un par de anécdotas.
qué Bueno, una pena. anécdota que yo quisiera contar, pues hay tantas que, una de las que a mí me gusta mucho de la época del colegio es, y mis amigos del colegio, que todavía espero me estén viendo por estos lares, era que en las épocas en que yo pintaba, a los profesores les gustaba mucho la forma en que yo hacía mis trabajos. A ellos les molestaba lo que yo les comentaba ahorita, de que ellos me ponían, tiene que hacer un dibujo, tiene que hacer una situación, o tiene que hacer un mural sobre esto. A mí no me gustaba, yo hacía otra cosa. Entonces, generalmente en noveno, décimo y once yo perdí artes, aunque era artista, según eso, perdí artes, lo que era una cuestión muy, muy interesante porque si él sabe pintar, ¿por qué pierde artes? Porque pintaba cosas que no me mandaban pintar o que no me gustaba pintar lo que hacía. Aquí estamos viendo parte, por ejemplo, del proceso de creación de uno de mis dibujos, en este caso el flash reverso. Ahí pueden ver cómo se inicia, cómo se entinta y cómo se colorea al final para llegar a un sombreado y darle como el toque de... Esto fue por culpa de la cuarentena. Tenía que practicar cómo dibujar un retrato, entonces en este caso estaba dibujando a Harrison Wells de la serie Flash como una práctica como tal del retrato, que es uno de los que más se me dificultó todavía. Ok. Bendita cuarentena. Bendita cuarentena. Aquí esto también fue culpa de la cuarentena. Quise hacerme un autorretrato, pero no un autorretrato normal, sino un autorretrato vistiendo el traje de Flash Reverso. Pues ahí se hizo el esbozo y se terminó haciendo. Y dije, bueno, quedó bien, pongamos, publiquémoslo. Para, por cierto, el que los quiera ver, Marlon Artista Oficial en Instagram, ahí está toda mi obra. Aquí estoy firmando uno de los dibujos del juego de Stranding, el que acabamos de ver. Ah, Acá el proceso de creación de un pez koi, que es muy, muy japonés, muy tradicional, especialmente a la hora que mucha gente se los tatúa, pues quise hacer un pez koi. eh, sí, no, sí. Acá está Flash otra vez. Otro de Por Flash, fin. me gusta. De- Ahí está el proceso, ese es el Flash ya de las películas, ahí está el proceso de cómo se hizo el coloreado. Este es el personaje de Kratos del juego God of War 4, que se llamó simplemente God of War. Ahí está el proceso que se siguió desde el momento de la imagen del juego hasta llevarla al cuadro terminado. Ok, perfecto. Y ahí seguimos. O ahí ya termina el video, sí. Bueno, Marlon, recordemos por favor tus redes sociales, sumamente importante. Claro, profe Marlon, artista oficial en Instagram, ahí está toda mi obra, está la mayoría de las imágenes que les he hecho por encargo, hay algunos videos ahí para que me sigan y cualquier cosa que yo estoy publicando pues la puedan ver al momento en que yo la subo. Perfecto. Bueno, Juan Covaleda nos dice, atrás tienes un cuadro de Solid Snake. Está súper genial. Sí, gracias, muy amable. No, ahí están las redes sociales para que la idea que tenemos nosotros en territorio urbano y también partiendo de la idea de que la literatura permea muchas cosas, el arte realmente permea la vida entera, pero a nosotros puntualmente con la literatura, acercarnos a diferentes tipos, a diferentes maneras de creatividad, de proyectar estéticamente la vida y el mundo. Y ahora, bueno, con esto la idea es crear una red que entre todos nos conectemos, que a los que nos gusta la música, a los que nos gusta el cómic, a los que nos gusta la danza, el teatro, podamos conectarnos con la estructura y con la base, digamos, de la literatura. Y creo que este ha sido sin duda una emisión, un programa, yo ni sé cómo llamarlo, bueno, una clase magistral, vamos a ponerle, de cómic, muchísimos datos súper interesantes que no necesariamente tendríamos por qué saber, pero que sabiéndolos ahora como que nos genera una nueva idea. Marlon, te queremos agradecer desde Territorio Urbano, desde la Escuela de Formación en Literatura, por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu buena onda y esperamos que próximamente, por favor, tienes que poner a rodar ese cómic Muisca y otras cosas también. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y esperamos se repita, ojalá presencialmente, sería maravilloso poderlo hacer en presencia de todos los que estén interesados en este mundo del cómic, del manga, de los videojuegos que tantas personas me han preguntado y que muchas gracias a ustedes por tenerlo en cuenta. Definitivamente, gracias totales. No, 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 a ti, por favor. Y ya pasamos de bendita cuarentena a maldita cuarentena.
esperemos que no. Les mandamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, y ya estaremos notificando con qué más vamos. Marlon, buena tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.